Hola, ¿cómo estamos? Ahora con un nuevo órgano de los sentidos, el oído, que pertenece a la audición y el equilibrio. Eh, Hay una frase que dice ver, oír y callar, pero es uno de los refranes de los muchos que hay en el argot anatómico. Pero yo quiero que ustedes hagan todo lo contrario. Quiero que oigan bien, que disfruten bien de todos los sonidos que hacen feliz a sus oídos. Hay refranes que dicen a palabras necias, oídos sordos, preferible. O mejor, hacer oídos sordos a cosas que no, triviales, que nos alejan de la realidad, de la verdad. Yo parto de una premisa que dice el oído oye lo que el ojo ve y lo que la mente piensa. Entonces eso es lo que quiero que con ustedes lo hagan siempre. Hay unas curiosidades del oído, como se dice que el oído izquierdo es más idóneo, está eh, más facultado para la música y el oído derecho pues para oír o escuchar a las personas. También se dice el oído posee el hueso más pequeño y el músculo más pequeño del cuerpo. Y es uno de los huesos más duros que puede haber, y es el estribo. Para nosotros estudiar el oído, lo vamos a dividir en tres partes: oído externo, oído medio y el oído interno. El oído externo, perdón, está formado por el pabellón de la oreja, el hélix, el óvulo, el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y algunas glándulas ceruminosas. La oreja la podemos nombrar o la denominan en los libros de esta forma, como pabellón auricular, pinea, la aurícula. Y es la única que se la puede ver, es decir, del oído, lo único que se le puede ver es a la oreja. Podemos decir que es una estructura cartilaginosa compuesta de cartílago y de piel. La función es captar vibraciones sonoras y dirigirlas hacia el interior del oído. El pabellón auricular humano es menos móvil, pero no carece de movimiento, pues no se posee un control voluntario de los músculos sobre su orientación. Algunas personas pueden mover las orejas levemente cuando hacen bastante entrenamiento para poderlas mover. A medida que el ser humano envejece, las orejas continúan creciendo, el óvulo cae por gravedad, va cayendo y se dice que durante cada año el lóbulo de la oreja crece 0,2 o 22 milímetros y eso se ve es más apreciable en los varones. En cambio, el trago, el antitrago adquieren mayor pilosidad, es decir, se llena de muchos vellos. Tiene una estructura helicoidal porque vemos una serie de canales, una serie de salientes, de entrantes que tiene el oído. Si no tuviese esta estructura en forma de embudo, el sonido o las ondas frontales llegarían al oído de forma tangente y el proceso de la audición resultaría menos eficaz, pues gran parte del sonido se perdería. Parte de la vibración no entraría por el conducto externo y la dirección que procedería sería de reflexión, o sea que se refleja y se va. Parte de la vibración que lograría rodear la cabeza continúa su camino, es decir, de una difracción. El pabellón tiene esta forma porque permite captar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio, donde se va a encontrar con la membrana o con el tímpano. El óvulo de la oreja, la parte colgante prácticamente de esta membrana, tiene una longitud más o menos de 6,6 centímetros
y está entre los 18 y 65 años de edad. La oreja no crece. A partir de los 65 años se ve la prominencia y el crecimiento del lóbulo. Entonces podemos decir que crece en un 6.5 más o menos por ciento en todos los hombres de los varones. Este no debe rebasar la longitud total de la oreja, porque se vería pues antiestética en algunas tribus en el oriente. Se han hecho perforaciones y estiramientos en el cartílago de la oreja. Puede extenderse, pero eso es parte por la etnia, por la cultura que tienen este tipo de razas. El lóbulo auricular experimenta en su longitud, después de los 60 años, el tercio mayor que era a los 20 años. Es decir, si se ve el crecimiento a los 60 años, significa que la oreja ha crecido. Usted por fotos lo puede ver. Entre las diferentes formas que tenemos del lóbulo, puede ser una forma redonda, puede ser una forma cuadrada, puede ser una forma triangular. El conducto auditivo también se le denomina meato auditivo externo, ¿sí? La función es de conducir todos los sonidos que ingresen a través de las vibraciones provocadas por la variación del aire, desde el pabellón auricular, desde el pabellón hacia el tímpano. El canal auditivo mide alrededor de 25 a 30 milímetros. Tiene un diámetro más o menos de 7 milímetros y tiene una frecuencia de resonancia que se encuentra más o menos cuando veamos fisiología de los sonidos a los 3 kHz. En el interior del conducto vamos a encontrar cera, que es una sustancia viscosa que tiene ciertos componentes químicos que protegen el oído y el conducto auditivo de los sonidos fuertes, de infecciones. La cera recoge toda la suciedad y mantiene limpio el conducto. En su trayectoria presenta glándulas ceruminosas que provocan la formación de cera, ¿sí? Y estas impiden que penetre en polvo y retienen partículas extrañas. Hay la presencia de pequeños pelos cortos que ayudan a retener todas estas partículas o no permiten que el oído se irrite ante la presencia de todos estos cuerpos extraños. La membrana del tímpano, o tímpano como se le conoce, es una membrana elástica, semitransparente, es de forma cónica, a pesar que se la pinta redonda. Comunica con el canal auditivo externo con el oído medio. Canal auditivo interno con el oído medio. Esta membrana es muy fina, tiene aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro, está cubierta por piel delgada y en su parte externa por mucosa del oído medio, ¿sí? Por su cara interna presenta pues una pequeña depresión, la misma que hace que el proceso lateral del hueso martillo se inserte en esta membrana timpánica, ¿sí? El momento que hace este movimiento sin llegar a lesionarla. Estas vibraciones que llegan por el aire que llega a través del canal del conducto auditivo interno, hace que los movimientos de la membrana timpánica se transmitan al oído medio por medio de movimientos de los huesos del oído medio, los cuales van a transformar todas estas variaciones de presión en movimientos mecánicos. El hélix y el antihélix son unas prominencias curvas en los cartílagos de las orejas. Se conoce también como antihélix, divide en dos haces. Esto es lo que hacen ayudan a una depresión en la fosa, formando una fosa triangular para que permita la entrada del aire. Lo mismo el trago y el antitrago, que está situado por delante del orificio del conducto auditivo, el mismo que impide primero que no se le vea al conducto auditivo externo.
y pueda permitir que todas las vibraciones se dirijan hacia adentro y hacia adelante, justo por detrás del trago, para que las ondas sonoras ingresen completas hacia el interior del oído y puedan ser transmitidas a través de la membrana timpánica al oído medio. El oído medio está formado por 3 huesecillos, los huesecillos más pequeños del cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. Cuando el estribo, el músculo del estribo, que es el músculo más pequeño de estos huesos, este está inervado por el séptimo par craneal y puede provocar una parálisis facial irreversible. Cuando veamos patología vamos a ver el porqué y el problema que genera esta parálisis, que es irreversible. El hueso martillo, cada uno está inervado por pares craneales. En este caso, el hueso martillo está inervado por el quinto par craneal, el nervio trigémino. Está formado por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio, que es un canal que se dirige hacia la laringe, la faringe, y el facultativo o la especialidad es la otorrinolaringología, la que el encargado de mediar o solucionar problemas de audición, garganta y ojos, oídos y nariz y garganta. Bien, el hueso martillo o maleus, que también se lo llama, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un manubrio, tiene 2 apófisis, una apófisis lateral y una apófisis posterior. Las vibraciones que hace el martillo sobre el yunque lo hacen a través de una articulación. Este hueso se deriva de la mandíbula inferior. El músculo, el hueso, el yunque o incus, que también se lo llama, que pertenece a esta cadena de huesecillos del oído, hace el trabajo más o menos del yunque, que tiene un herrero con 2 cuerpos, con su cuerpo y sus 2 ramas. ¿Qué hacen? Que el martillo, mediante estas articulaciones, obre y reciba los golpes que serán transformados luego en sonidos. Este hueso solo existe en los mamíferos y también se deriva del hueso mandibular. Ayuda a transmitir las vibraciones del medio exterior hacia el interior. El estribo o estapedio es un hueso muy perteneciente a la cadena de estos huesecillos del oído medio. Tiene la característica principal de que es el hueso más pequeño del organismo y tiene el músculo más pequeño. Está inervado por el séptimo par craneal, el nervio facial, y tiene una longitud de 2.5 a 3 milímetros. Hay una serie de patologías cuando no se puede transmitir las ondas sonoras hacia el oído interno. Puede haber una esclerosis de oído, una otoesclerosis o una otoespongiosis, que lo veremos luego en las patologías del oído. La ventana oval es una membrana que se encuentra unida al estribo y su función es transmitir las vibraciones de ondas desde el oído medio al oído interno. Los huesos del oído lo que hacen es transmitir toda esta serie de vibraciones desde el tímpano a la membrana, y este movimiento genera ondas de presión en el fluido de la cóclea. A través de la ventana oval se produce el fluido para que estos se muevan, y por lo tanto este se encuentra recubierto por una membrana elástica que permite que la vibración de los líquidos del oído interno provoquen o se formen las ondas sonoras. La ventana redonda
es una estructura anatómica que permite la comunicación directa entre el oído medio y el oído interno. Tiene un diámetro más o menos de 2 milímetros y está recubierta por una membrana, como cada una de estas estructuras anatómicas. Aproximadamente tiene un grosor de 70 micras. Esta se encuentra por debajo del cráneo, en el hueso temporal. Todo lo que estamos viendo en el dibujo es en la porción peñasco del hueso temporal. Un hueso, cuando veíamos osteología, hablábamos de que tenía 3 partes: una concha, una porción petrosa y una porción mastoidea. La porción petrosa que se encuentra en el interior del cráneo es por donde viajan todas las ondas sonoras, en el interior, en la base del cráneo. Consta de 3 capas: del epitelio, que mira hacia todo el oído en el interno, el oído medio, tejidos conectivos y un líquido que se denomina perilinfa, que se encuentra fuera del oído interno. La consecuencia de la pérdida de la perilinfa y que se vaya hacia el oído medio, o se regrese al oído medio, en medicina se le conoce como fístula perilinfática, y ocasiona algunos problemas, no solo uno, sino como la pérdida de la audición, el vértigo, porque mucha gente se cae, y a la vez otra enfermedad que se llama tinnitus. La trompa de Eustaquio, en honor al anatomista Statius, también se la conoce como tuba, trompa auditiva, tubo faringotimpánico, que es una estructura humana en forma de tubo que se dirige habitualmente, se radia y se extiende desde la caja del tímpano hasta la rinofaringe. Mide de 3 a 4 centímetros de largo y está tapizada por mucosa, como todos los elementos. Su función es la de controlar la presión dentro del oído medio, para proteger las estructuras ante cambios bruscos y equilibrar las presiones de ambos lados del tímpano. También está encargado de ventilar adecuadamente el oído medio. Si la presión no está equilibrada, no puede transmitir las ondas sonoras de manera eficiente a través de esta cadena de huesecillos, porque no llegaría hasta el nervio acústico. Vamos a ver la serie de nervios que actúan en cada una de estas ondas sonoras para que nosotros podamos escuchar. Este conducto, que está recubierto por mucha mucosa, va o es la continuidad de las fosas nasales con los que se halla en íntima relación. El oído interno. El oído interno está formado por conductos semicirculares óseos, el vestíbulo, que está formado por el sáculo y el utrículo, y el caracol o cóclea. Todo esto está revestido por periósteo, por hueso, que contiene la perilinfa, que es un líquido más o menos químicamente igual o idéntico al líquido cefalorraquídeo. El laberinto membranoso, que es interno, ¿sí?, tiene niveles de potasio altos, porque estos son los que generarán las señales auditivas. Y obviamente cubiertos por membrana, que dará lugar a la formación de los conductos membranosos. El vestíbulo, que contiene el sáculo y el utrículo, está inervado por el octavo par, es decir, el nervio vestíbulo coclear. Es el octavo par craneal. Y como sabemos, es un motor mixto. ¿Por qué? Porque es sensitivo y es motor. Y todas las neuronas se localizan en los ganglios de los conductos, en las ampollas prácticamente.
Esta región del oído interno se encarga de la percepción del movimiento corporal y tiene una función importante en el mantenimiento del equilibrio. Aquí se localiza la cóclea y los conductos semicirculares. Estas dos cavidades comunicadas se llaman utrículo para el oído y sáculo, que es una forma de saco. Estas dos están llenos, en cambio, de otra sustancia, como es interior, se le denomina endolinfa. Tanto el utrículo como el sáculo disponen de una región que se llama mácula para que las que contienen las células, estas dan la sensibilidad en el movimiento de la cabeza y están debajo de la membrana. Por lo tanto, recibe el nombre de membrana otolítica por contener una serie de otolitos aquí en el interior. Entonces, ¿qué podemos decir? Si la mácula da el equilibrio al ser humano, el utrículo, pues, entonces dispone de una región donde existen todas estas células ciliadas bañadas de endolinfa. El movimiento de estos cilios desencadena un desplazamiento que genera corriente eléctrica y que se transmite al cerebro a través del nervio vestibular. A través del nervio vestibular, que es parte del nervio coclear, da el informe o pasa sobre el informe que generan todas estas ondas sonoras. Esta mácula del utrículo y el sáculo lo que hace está cubierta por una serie de cristales de carbonato de calcio. A estos los denominamos otolitos. El sáculo tiene la función principal de captar las aceleraciones verticales, es decir, que cuando el individuo está totalmente de pie o en bipedestación se llama. El laberinto posterior permite que o también se le denomina órgano del equilibrio, pregunta de examen, se comparte de 5 partes: el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares. La cóclea o caracol y el utrículo se encuentran en la parte anterior y los conductos semicirculares y el sáculo en la parte posterior e inferior. Estos conductos semicirculares óseos, ¿qué permiten? Permiten que estos órganos determinen el equilibrio dinámico del cuerpo humano. Prácticamente, como les mencionaba, el sáculo y el utrículo más los 3 tubos llenos de la endolinfa se disponen en un ángulo recto. ¿Para qué? Para que por medio de 3 planos estos mantengan el equilibrio en la persona, de un equilibrio estático, de un equilibrio dinámico. Y es decir, la persona sin caerse puede hacer posible una aceleración o desaceleración en el momento que está corriendo, en el momento que se para y no hay un descenso o una caída. Unas pequeñas protuberancias que hay en los conductos denominados de ampolla están bañados y teñidos por células pilosas que detectan todas estas características o el movimiento de la endolinfa. Todo esto se transforma en señales eléctricas que son transmitidas por las terminaciones nerviosas y de cada uno de estas enviadas hacia las ramificaciones del nervio vestíbulo coclear, que serán dirigidas hacia como señales que se dirán hasta el encéfalo. La cóclea, o también denominada caracol, es una estructura de forma de tubo enrollado, obviamente situada en el oído interno, es donde definitivamente se genera el sentido de la audición, a través de un órgano que se encuentra en el interior, es el órgano de Corti. Todos estos esterocilios que se encuentran, que son capaces de transformar las vibraciones en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio coclear.
Está formado por una rampa timpánica, una rampa vestibular que contienen la perilinfa y la endolinfa. El órgano de Corti, con sus células ciliadas, son los que receptan todas las ondas sonoras y la transmiten hacia el nervio coclear, el que derivará hacia el encéfalo para que se transformen en sonidos. Tanto el nervio coclear como el nervio vestibular se unen y forman el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Esa es la anatomía del nervio, del órgano del oído, del equilibrio acústico, que nos permitirá a nosotros, primero, mantenernos de pie, segundo, mantener el equilibrio y tercero, escuchar bien. Hasta aquí la parte anatómica.